Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a estar analizando la tabla periódica a rasgos generales, puesto que en la posterioridad vamos a analizar más ampliamente la tabla periódica. Hoy nos enfocaremos solamente en el estudio de la historia de la tabla periódica. Bien, como antecedentes tenemos que la tabla periódica surge de la necesidad de organizar y sistematizar la información de las propiedades de los elementos químicos, tanto propiedades físicas como químicas, ¿sí? Entonces, en la actualidad, en la tabla periódica, nosotros vamos a poder encontrar propiedades físicas y químicas de los elementos. Y obviamente, al hablar de química, siempre vamos a relacionarla con la tabla periódica. Bien, ¿cuáles eran los elementos de la antigüedad? Recordemos nada más que en la antigüedad no podíamos estudiar de una manera un poquito más técnica, un poquito más científica a la naturaleza. Entonces los filósofos consideraban que los 4 elementos fundamentales eran aire, fuego, agua y tierra. Sin embargo, después Aristóteles determinaría que había un 5º elemento conocido como éter. Bien, Tales de Mileto, 624 a 546 años antes de Cristo, consideraba que el agua era el elemento básico del universo, porque él mencionaba que la Tierra se encontraba cubierta básicamente de agua. Anaxímenes, 590 a 526 a.C., él pensaba en cambio que el elemento fundamental del universo era el aire, ¿sí? Entonces él decía que no está toda la Tierra rodeada de aire, ¿sí? Heráclito de Éfeso pensaba que el elemento fundamental era el fuego, porque decía que los cambios que se producen en la materia es gracias al fuego. Ya Empédocles, él dijo que los elementos más importantes que formaban el universo eran tierra, agua, aire y fuego. Entonces, básicamente, él integró los elementos que habían descrito los filósofos antiguos. Y finalmente Aristóteles, ¿sí? Aristóteles agregó, como les indicaba, un elemento extra a más de los 4 que ya teníamos, que es el éter, ¿sí? Bien, los inicios de la tabla periódica actual. Esta tabla que vemos aquí en la imagen es una tabla periódica actual. Básicamente todos conocemos esta tabla periódica, pero para llegar a esta tabla periódica debieron pasar algunas cosas que vamos a ver a continuación. Todo esto de la tabla periódica, el estudio como tal de los elementos, empieza con Antoine Lavoisier, ¿sí? El padre de la química moderna. Él fue quien identificó más de 20 elementos químicos. Entonces nosotros ahora podemos determinar que en el agua, en la tierra, en el aire, en el fuego, existen elementos químicos que están formando parte de los elementos que consideraban los filósofos como los elementos que existían en la naturaleza. Entonces, gracias a Antoine Lavoisier ya empezamos el estudio de una química moderna. Entonces determinamos que existen elementos químicos que forman agua, aire, tierra, fuego. Él también clasificó a estos 20 elementos químicos en metales, no metales, metales de transición y metaloide. Entonces fíjense en que él ya va dándole un poquito la forma a la tabla periódica. Y en 1789 publicó una lista de 33 elementos químicos. Veamos cuáles eran esos elementos. Fíjense aquí. Aquí está la tabla, digamos, de alguna manera, que publicó Antoine Lavoisier, ¿sí? Entonces por aquí podemos encontrar algunos elementos que nosotros ahora conocemos: el oxígeno, el hidrógeno, el azufre, el fósforo, el carbono, el hierro, el estaño, el cobre. Entonces fíjense, fue muy importante Antoine Lavoisier. Ya después, Johann Dobereiner clasifica los elementos químicos. Entonces, con él ya vamos teniendo una clasificación de los elementos químicos. Y él los clasifica de 3 en 3, en lo que se conoce como las triadas de Dobereiner. ¿Y en base a qué clasificó los elementos en grupos de 3? En base a los pesos atómicos, ¿sí? Porque él decía que tenían cierta relación los pesos con las propiedades de estos elementos. Entonces, por ejemplo,
Una tríada es litio, sodio, potasio, ¿verdad? 3 elementos. Otra tríada es calcio, estroncio, bario. Otra tríada es azufre, selenio y teluro, ¿sí? Básicamente eso era lo que hizo Johann Dobereiner, clasificar a los elementos en grupos de 3 en base a los pesos atómicos. ¿Sí? Aquí tenemos cómo eran las triadas para Dobereiner: cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, teluro, litio, sodio, potasio, calcio, estroncio, bario, fósforo, arsénico, antimonio y hierro, cobalto, níquel. Que de hecho nosotros vamos a ver que en la tabla periódica actual estos elementos están juntos, ¿sí? Sea de manera horizontal o sea de manera vertical. Y fíjense que hasta esta fecha solamente se conocían 58 elementos. Después aparece John Newlands, ¿sí? Y él hizo otra clasificación. Entonces clasificó a los elementos en columnas de 8, a los que les llamó octavas. Es muy conocido las octavas de Newlands, ¿sí? Y estas octavas estaban ordenadas según el aumento de la masa atómica. Fíjense aquí que él tomó la masa atómica. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la segunda: litio, sodio, potasio, cobre, rubidio, plata, cesio, osmio. Esa era para él una octava, una clasificación, ¿sí? Fíjense aquí, ¿ya? Aquí ya tenemos las octavas como él clasificó. Entonces, pongámonos aquí, ¿ya? Nitrógeno, fósforo, manganeso, arsénico, molibdeno, antimonio, niobio y bismuto eran para él las octavas. Y estas octavas, estos 8 elementos, estaban organizados en base a la masa. Listo, súper facilito. Luego ya, pues, tenemos que hablar obviamente del mentor de la tabla periódica actual, de la tabla periódica como la vemos, como la conocemos en este momento, que es Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo él? Él tomó en cuenta los pesos atómicos, ¿sí? Y también una propiedad muy importante que es la valencia, que esto, ustedes ya habíamos hablado, ¿sí? Las valencias que yo les había comentado. Entonces él tomó en cuenta también la valencia a más de los pesos atómicos. Y si nos damos cuenta, la tabla periódica actual está organizada en base a una secuencia de los pesos atómicos. Entonces empezamos por los pesos más bajos y luego va aumentando el peso de los elementos químicos. Y fíjense aquí que hizo una lista con las valencias más comunes y con base en ella observó la formación de períodos, que ya vamos a ver luego qué significan los períodos. ¿Estamos? Entonces, fíjense que todavía no se conocían los elementos que tenemos hasta la actualidad. Por lo tanto, él dejó huecos e hizo predicciones de las propiedades de elementos que hasta el momento no estaban descubiertos. Entonces, fíjense que él dejó ciertos huecos en la tabla periódica y dijo: en algún momento van a encontrar ese elemento, y pues ocurrió, ¿sí? Él hizo esa predicción y esa predicción se cumplió. Entonces, fíjense, aquí tenemos la tabla periódica, digamos, de alguna manera, la que creó Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿sí? Entonces, dejó una serie de espacios en los que decía que ahí seguramente iban a encontrar los elementos químicos, y pues actualmente pues, se encontraron, y la tabla periódica es la tabla periódica que nosotros conocemos. Bien, este es un escrito nada más de lo que hacía Dmitri para obtener los postulados que él dijo sobre la tabla periódica. Nada más. Y finalmente hablaremos de otros científicos que también contribuyeron después para ya juntar la tabla periódica como la conocemos actualmente, ¿no? Pero de alguna manera digamos que Mendeleev es el padre de la tabla periódica. Bien, uno de los científicos que colaboró también fue Bohr. Fíjense en que Bohr, si recuerdan, fue uno de los creadores de un modelo atómico, pero obviamente también participó. Y algo que ya conocemos, acomodaba los electrones en orbitales y niveles de energía, lo que nosotros ya sabemos. Otro científico fue Henry Moseley, ¿ya?, que decía que las propiedades de los elementos varían en función de sus números atómicos, ¿sí? Muy importante. Y Glenn Seaborg,
¿sí? Propone la serie de los lantánidos y actínidos, dando origen a la tabla periódica actual. ¿Sí? La serie de los lantánidos y actínidos es la última partecita que nosotros vemos en la tabla periódica, ¿sí? Son elementos que están abajo de la tabla periódica. Y quien creó fue Seaborg. De hecho, hay un elemento, ¿verdad?, en honor a Seaborg, que es el Seaborgio, ¿sí? Entonces, así es como se fue dando la evolución de la tabla periódica. Eso es, muchachos. Realicen las actividades que se les propone y después continuaremos estudiando más a profundidad la tabla periódica. Muchas gracias.